Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ministra, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio. El día de ayer, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pues ha mencionado que uno de los logros más importantes, o la obra, decía él, de Lasso en su primer año, lo decía a propio, pues dentro de su gobierno, es haber salvado la vida de 18 millones de ecuatorianos. En este sentido, si bien la vacunación ha sido la bandera de este gobierno, ¿qué está aún pendiente por ejecutar dentro del ámbito de salud cuando ha habido serios cuestionamientos en los hospitales de la red pública del país? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, María del Carmen, por el espacio. Quiero también dar un saludo a toda la audiencia. Y pues sí, nuestro plan de vacunación definitivamente cumplió con los objetivos, con los 3 objetivos que nosotros desde el Ministerio de Salud Pública y como gobierno del encuentro nos habíamos planteado. La primera, pues disminuir las muertes, las cuales ustedes han visto que en las últimas semanas se ha mantenido prácticamente en una semanal, desde hace prácticamente 8 semanas, disminuir la enfermedad grave para poder descongestionar los sistemas de salud, el sistema hospitalario que por tanto tiempo estuvo pues congestionado y sin capacidad de poder atender a los pacientes de otras patologías, lo cual también ha sido logrado. Nosotros al momento en el país prácticamente no tenemos pacientes ya hospitalizados con COVID. Las unidades de terapia intensiva están descongestionadas y nos ha permitido atender a otras patologías y reactivar al país económicamente. Los 3 objetivos que nosotros nos planteamos han sido logrados. Queda mucho por hacer, por supuesto. Nosotros sabemos que las necesidades son inmensas. Recibimos un Ministerio de Salud Pública desarticulado, desactualizado, sin data, sin sistemas electrónicos de monitoreo, sin una historia clínica electrónica que nos permita conocer cuál es el estado de salud de nuestros pacientes a nivel del país, sin fármacos, hospitales que estaban volcados a atender únicamente pacientes COVID y por lo tanto no habían realizado cirugías y bueno, atendido otro tipo de enfermedades catastróficas. Tuvo mucha razón el señor presidente al decir que el momento que nosotros controlamos la pandemia, nos vimos con una realidad en la salud a la que no se había enfrentado en más de 2 años. Hospitales desabastecidos, con dificultad para adquisición de fármacos, con equipos que no habían sido dado mantenimiento por muchísimo tiempo. Encontramos un país sin vacunación regular, que en 5 años no se había fumigado para poder controlar las enfermedades de transmisión vectorial y bueno, una desatención absoluta en la atención primaria de salud, más aún en la prevención. En todo eso nosotros estamos trabajando duramente, María del Carmen, estamos trabajando en nuestro plan decenal de salud, en el cual nosotros tenemos establecidos cuáles son nuestros objetivos con indicadores estadísticos que los vamos a alcanzar a mediano plazo y a largo plazo. Es la primera vez que un país de Latinoamérica tiene un plan decenal tan preciso, está a la altura de cualquier país del primer mundo. Se ha evaluado cuáles son las enfermedades más importantes del país, ya sea por su frecuencia o por su impacto social y económico. Es un plan que se va a trabajar de manera transversal con otras entidades del Estado, tanto ministerios como gobiernos autónomos descentralizados, con la academia, con el sector privado también, para poder dar una atención adecuada a la ciudadanía. Ministra. Un ejemplo de la disminución de las muertes por accidentes de tránsito, por ejemplo. Todos estos son factores que han sido completamente descuidados y que nosotros hemos utilizado el primer año de gestión para hacer un diagnóstico adecuado, trazar indicadores, levantar datos y empezar a trabajar con las diferentes entidades para tener buenos resultados.
Ministra, si bien también dentro del discurso de la rendición de cuentas el presidente habló sobre la entrega de medicinas, el tema de las farmacias privadas, ¿cómo se va a realizar este proceso para que no exista el desabastecimiento que existe? Porque esa es la realidad hoy en día. Hay mucha gente que se queja de que no hay medicinas, de que tienen ellos que ir a comprar los medicamentos e incluso insumos que son para cirugías en farmacias a costo de la propia persona, para sus familiares, para que no se mueran. Entonces, ¿cómo ustedes van a abastecer a las farmacias privadas para que los ciudadanos tengan acceso a estos medicamentos? ¿Cuál es ese proceso que ustedes ya lo lanzaron en una convocatoria? Así es. Bueno, nosotros no vamos a abastecer a las farmacias particulares. Las cadenas de farmacias particulares están firmando un convenio de adhesión con nosotros en la cual ellas se comprometen en comprar, en adquirir ellas los fármacos. Las cadenas de farmacias son especialistas en la adquisición de fármacos y también en la distribución de fármacos. Entonces nosotros, obviamente, confiando en esa capacidad que tienen las farmacias privadas, estamos realizando estos convenios de adhesión para que ellos sean los responsables de adquirir los fármacos y tenerlos disponibles para poder distribuirlos de forma absolutamente gratuita a nuestros pacientes, dando así pues la oportunidad de que todos los ciudadanos tengan su receta, tengan el acceso a una salud adecuada. Usted es clara en mencionar y sabemos que pues usted ha venido liderando y resaltamos eso, el tema del proceso de mejorar el sistema de salud. Sin embargo, las quejas, ministra, son diarias, gente que muestra a través de redes sociales lo que les envían a comprar. ¿Cómo lograr abastecer a todos los hospitales de los insumos, de las medicinas necesarias para que se eviten este tipo de situaciones que sin duda alguna pues genera molestias y afecta también a los ciudadanos, porque no deberían ir a comprar medicamentos cuando el hospital y la salud es pública, como su nombre lo dice, y debería el Estado dar todo lo necesario para que no sucedan este tipo de cosas? ¿Qué plan ustedes han desarrollado? ¿Qué tienen planificado para abastecer a todos los hospitales del país, considerando que el presidente ayer dijo que se invertirán 113 millones en todo lo que es infraestructura, también en lo que es los insumos, medicamentos, y que se inaugurarán incluso 4 hospitales? Así es. Bueno, lo primero es nuestro plan Medicina Siempre, que es justo lo que usted acaba de mencionar. Es decir, todos los fármacos de consulta externa serán externalizados. Los pacientes van a ir a las consultas externas de los hospitales, recibirán su atención. El médico genera la receta va por vía electrónica a las cadenas de farmacias con las cuales tendremos firmados los convenios. El paciente irá con un código que se le entregará en el hospital con las indicaciones de cómo tomar la medicación, retirará los fármacos completamente de forma gratuita de las farmacias que se adhieran a nuestro convenio, y con eso nosotros tendremos la seguridad de que estos fármacos pues lleguen a su destinatario final, que son los ciudadanos, de forma completamente gratuita. ¿Cuándo? Además de nosotros ya estamos adquiriendo fármacos con instituciones internacionales de las Naciones Unidas y también la Organización Panamericana de la Salud para adquirir de forma centralizada los fármacos que son de difícil provisión a nivel nacional. Es decir, nosotros hemos visto que existe dificultad para poder adquirir cierto tipo de fármacos de forma frecuente, ¿no? Y para que no haya desabastecimiento, pues nosotros estamos de la mano de estos organismos internacionales para mantenernos abastecidos. También es importante recalcar el gran trabajo que está haciendo el CERCOP catalogando los fármacos. El momento que se catalogan los fármacos, que el CERCOP lo está viniendo haciendo de forma continua y tiene planificado terminar de catalogar los más de 900 fármacos que existen disponibles a nivel del país para el mes de septiembre. Pues esto de las compras, de las subastas dentro de los hospitales a nivel del país ya no existirá. Entonces ya no queda discreción de los gerentes de hacer ínfimas cuantías, ni que se hagan
los procesos de compra de forma inadecuada y se les caigan los procesos, o que el proveedor le diga, ¿sabe qué? Yo ya no le voy a entregar, le entrego solo la mitad y de aquí quizá en 3 meses le entrego lo demás. Todo eso va a dejar de existir, porque el CERCOV está, al catalogar los fármacos, está haciendo ya la subasta. Y el momento que se firma el convenio con la empresa productora de fármacos o importadora de fármacos, ellos se comprometen en abastecer la cantidad de fármacos que nosotros necesitamos a nivel del país, no solamente el Ministerio de Salud Pública, sino también en toda la red pública de salud. Entonces, todos estos trabajos se han venido haciendo de manera pues constante, dedicada, meticulosa, minuciosa, para que lo que está sufriendo la ciudadanía no se vuelva a presentar. Existen muchos factores que han pues provocado el desabastecimiento de fármacos. Una de esas también nosotros sabemos que son las malas administraciones en las unidades hospitalarias. Nosotros tenemos una unidad de expertos a nivel central del ministerio que está viajando a todas las coordinaciones zonales para poder hacer un diagnóstico de cuál es la dificultad que han tenido esos hospitales para poder abastecerse. Nosotros hemos cambiado de administradores de hospitales cuando ha sido necesario, incluso de coordinaciones zonales o distritales cuando ha sido necesario, cuando hemos visto que existe una mala gestión. De la misma forma, nosotros estamos haciendo procesos de auditorías para poder determinar desviación de fondos. Hemos visto que hemos tenido varios casos de corrupción a nivel nacional que han sido denunciados, que los medios de comunicación también han tenido conocimiento, que al momento se encuentran incluso no solamente en la Contraloría, sino con denuncias de la Fiscalía desde nuestra parte, para que se puedan tomar las medidas adecuadas. Y estos funcionarios ya no están trabajando en el Ministerio de Salud Pública. Ministra, sí, lo que usted mencionaba, claro, nos preocupa a todos porque somos pues ciudadanos que en cualquier momento podemos tener una enfermedad y acudimos a un hospital, lo más urgente, para que nos atiendan. Usted nos habla de que pues ya se pondrán en marcha. ¿En cuánto tiempo se pondrá en marcha todo lo que usted ha mencionado en este espacio? Porque la salud no espera. ¿Cuál es el tiempo que se han dado ustedes para esto? Nosotros ya tenemos todo listo, Diana, tenemos todo listo a nivel del Ministerio de Salud Pública para implementar. Apenas las cadenas de farmacias nos den luz verde. Como le digo, ya la pelota está en la cancha de las cadenas farmacéuticas. Ellos han expresado, tenemos 6 cadenas farmacéuticas, más de 2,000 farmacias a nivel nacional que han sido calificadas para ingresar ya a nuestro plan Medicina Siempre. Estamos esperando la luz verde de parte de ellos para que nos digan, ya contamos con la cantidad de fármacos que ustedes necesitan externalizar. Nosotros hemos ya hecho incluso las pruebas de funcionamiento del sistema electrónico y de generación de la factura. Es decir, tenemos todo listo. La conexión es inmediata. El momento que las cadenas de farmacias nos digan, nosotros ya tenemos todo, estamos listos para salir, pues nosotros saldremos. Este es un proceso, es un plan con una interrelación, una cooperación entre el sector público, el Ministerio de Salud Pública en este caso, y las farmacias, las cadenas de farmacias que son privadas. Confiamos que seamos tan efectivos como en el plan de vacunación, en el cual trabajamos de la mano por el bien de la ciudadanía. Las adquisiciones de los fármacos de los organismos internacionales ya está lista. Nosotros ya hemos hecho los pagos, estos fármacos están llegando ya en las próximas semanas y serán distribuidos a los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Es importante también que sepa la ciudadanía que el sistema de salud pública está integrado por subsistemas de salud, Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA y ISPOL. Cada de ellos tiene su propia administración. Y el único que es dependiente del Ministerio de Salud Pública son los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Los hospitales del IES, del ISFA y del ISPOL dependen de cada uno de sus sistemas, de la Dirección General del IES y bueno, de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Ministra, el Ministerio es responsable de los hospitales del Ministerio. Entendemos, pero en sí el Estado es quien debe
dar las garantías y el acceso al sistema de salud, sea hasta IE, sea Ministerio de Salud Pública que usted representa. Y nos duele mucho porque vemos a través de los mensajes que nos llegan, y se lo leo, ministra, porque nos causa muchísimo dolor saber que pacientes oncológicos pues están muriendo por la falta de medicinas. Es una enfermedad catastrófica, no encuentran medicinas, incluso tienen que presentar medidas cautelares, una acción de protección para poder acceder a sus medicamentos. Esto es un calvario adicional a la enfermedad que ya padecen. Hay que mejorar muchísimo. Sé que en un año no es fácil de lo que se viene acarreando durante este tiempo. Sin embargo, como se lo mencioné al inicio, la salud no espera, más aún con las personas que padecen de enfermedades catastróficas. Ustedes han realizado recorridos por los hospitales y han escuchado el clamor de los ciudadanos. Yo creo que hay que acelerar un poquito ese trabajo y lo digo también por la gente que nos escribe y nos piden preguntarle a usted qué pasa con los pacientes de enfermedades catastróficas, por qué no hay una ayuda de manera inmediata para ellos también. Bueno, Diana, nosotros hemos sentado bases para que nuestros pacientes tengan la medicación. De hecho, la mayoría de los hospitales, solamente tenemos un inconveniente con un hospital, exactamente la zona 8, que ha tenido problemas de abastecimiento de este tipo de medicamentos. Los demás hospitales tienen medicamentos para nuestros pacientes oncológicos del sistema del Ministerio de Salud Pública. Nosotros, como gobierno, hemos sacado toda la normativa, toda la documentación para que se realice ya el plan de medicina siempre, que yo creo que va a aliviar muchísimo la situación de los pacientes con enfermedades catastróficas que reciben medicación en consulta externa, y también la catalogación de los fármacos. Recordemos que el CERCOP es parte del gobierno y ese es un pilar fundamental para que se puedan adquirir estos fármacos oncológicos de manera continua, de que exista un proveedor, de que nosotros como sistema de salud pública no tengamos dificultades en adquirir esos medicamentos, porque si un proveedor se está comprometiendo con el CERCOP, firma un contrato con el CERCOP diciendo que tiene la cantidad de fármacos para pacientes oncológicos y también obviamente al precio adecuado, pues no van a faltar fármacos una vez que estén ya catalogados. Ese ha sido un trabajo enorme del gobierno nacional de la mano del CERCOP y también del grupo de expertos que han conformado estas mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Salud Pública, del IES, del ISFA y del ESPOL. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente para eso. Recordemos, Diana, que los pacientes catastróficos fueron abandonados por 2 años. Hubo un desabastecimiento crónico desde el 2016 en el que cada vez hubieron menos fármacos en el sistema de salud y bueno, hemos trabajado duramente justamente para que pronto estos problemas se resuelvan y los fármacos lleguen a nuestros pacientes. Es absurdo poder contar con el presupuesto. Nosotros tenemos presupuesto para los fármacos. Estamos comprando los fármacos en el Ministerio de Salud Pública para nuestros pacientes catastróficos. Ustedes ven cómo resolvimos pues el problema de nuestros pacientes hemofílicos. Y lo mismo estamos haciendo con nuestros pacientes oncológicos y de otras enfermedades también catastróficas. Ministra. El trabajo ha sido duro, pero lo estamos logrando. Sí, lo único que le pedimos, hay buenas iniciativas, hay trabajo, como usted menciona, sin embargo, que esto se ponga en marcha de manera inmediata. Mucha gente pues tiene la necesidad por falta de dinero, de no poder acudir a una clínica privada tal vez y acudir al sistema público, y lo que esperamos es que su atención sea eficiente y de manera inmediata. Y eso es lo que le instamos a usted como autoridad de salud. Ministra, dentro también de la rendición de cuentas que dio el presidente, habló de un bono de $1,000 a las mujeres embarazadas. Ahí se cuestiona un poco, ¿entregar dinero para qué? ¿No sería mejor hacer un control prenatal, hacer también un control de lactancia para los niños? En vez de entregar dinero, ¿habría otras formas mejor de ayudar a aquellas mujeres que están en etapa de gestación? Bueno, Diana, nosotros desde el Ministerio de Salud Pública estamos trabajando en nuestro plan decenal de salud y es justamente en un plan que implica prevención, que implica también atención primaria de salud para dar una mejor educación en nutrición a nuestras pacientes para que se hagan controlar además en
los centros de salud y puedan llegar en buenas condiciones pues a su parto o a su cesárea en las diferentes unidades de salud del país. Obviamente, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, se ha determinado que es necesario además inyectar, impulsar económicamente a nuestras mujeres para que puedan tener también una capacidad de adquirir los alimentos que deben adquirir para poder llevar a sus hogares, para poder alimentarse. Nosotros hemos hecho un estudio a nivel social en conjunto con el MIES y hemos determinado que muchas veces las mujeres dejan de comer, dejan de alimentarse ellas, incluso estando embarazadas, para poder comer a sus esposos y a sus hijos. Entonces, nosotros queremos estimular que las mujeres desde su concepción tengan un buen embarazo, tengan un buen aporte nutricional, y eso lo tienen que hacer adquiriendo alimentos, ¿no? Entonces, esto se está trabajando de la mano del MIES y confiamos que con eso podemos mejorar los indicadores de desnutrición infantil y también de complicaciones durante el embarazo. Bueno, hay que ver qué nos dice el tiempo respecto a esto, si es que es efectivo entregar dinero o manejarlo de otra forma, señora ministra. Para avanzar en esta entrevista, que tenemos muchos temas por preguntarle a usted, sin embargo también pues otra cosa que genera alerta no solamente pues ahora en el mundo y en nuestro país es el tema de la declaración de alerta epidemiológica de la viruela del mono. Sabemos que no hay ningún caso en nuestro país, gracias a Dios. Sin embargo, pues ustedes han determinado pues ya avanzar en un protocolo para que el personal sanitario sepa cómo manejarlo y así también cuáles serían los cuidados que debemos tener la ciudadanía al respecto. ¿Cómo avanza este tema? Bueno, va muy bien. Nosotros desde que conocimos que existía la alerta sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues implementamos un protocolo de vigilancia epidemiológica, al igual que lo estamos haciendo con otras enfermedades infectocontagiosas como el COVID. Hemos hecho una descripción adecuada del caso. Los médicos han recibido las comunicaciones para que puedan determinar un caso sospechoso, cómo reportarlo. También hemos enviado pues comunicaciones a la ciudadanía para que sepan cuándo asistir al médico si es que sospechan. ¿Qué síntomas? De padecer la enfermedad, sí, de presentar síntomas y de padecer la enfermedad, o si tuvieron contacto con un caso sospechoso. ¿Cuáles serían estos síntomas, ministra, para estar alerta? ¿Perdón? ¿Cuáles serían los síntomas de presentarse la enfermedad? Bueno, un exantema cutáneo, es decir, es una especie como de eruptiva a nivel de la piel que se va transformando en ampollas y luego en costras. Adenomegalia, que es la inflamación de los ganglios del cuello, detrás de las orejas, fiebre, cefalea, dolor de cabeza, malestar general. Realmente el cuadro clínico es muy, muy claro. Sin embargo, nosotros estamos adquiriendo ya los primers para poder hacer el secuenciamiento de los virus con la extracción, si es que hubiese un caso aquí en el país, en la extracción del material de las vesículas y poder determinar qué tipo de virus es. Y ya se están, obviamente, en los próximos días proveyendo el INSPI para poder hacer los exámenes de diagnóstico en el caso de que hubiera un caso sospechoso. Nosotros tenemos levantada todo lo que es vigilancia epidemiológica de los diferentes tipos en el CIBE Alerta, que es nuestro sistema de monitoreo a nivel nacional, y pues tenemos planificado el momento, si es que llegase a existir el eventual caso de un aparecimiento, hacer cercos epidemiológicos. También estamos haciendo al momento contacto a nivel internacional para la adquisición de vacunas para la población vulnerable y para los trabajadores de salud que podrían estar en contacto con este tipo de casos. Okay. Entonces, todo el sistema de alerta epidemiológica ha sido desplegado en el país y nosotros estamos siempre vigilantes para que cualquier enfermedad emergente, emergente no porque es urgente, sino porque emerge de repente, pues sea controlado. Además de eso, tenemos ya pues planificado la formación de un comité de bioseguridad a nivel nacional, apoyo de profesionales ecuatorianos expertos en virología que trabajan en los Estados Unidos y que nos ayudarán pues a monitorear cómo van estas
enfermedades a nivel internacional y cómo prevenirlas de manera adecuada en nuestro país. Listo, ministra, muchísimas gracias. Hay que estar un paso adelante, ya venimos de una pandemia y creo que lo importante es estar, como lo mencionaba, un paso adelante para evitar de que esto genere complicaciones a la población. Le deseamos éxitos en sus funciones y reiteramos el pedido que se apresuren los procesos, que se logre equipar de todo lo necesario a los hospitales del país. La ciudadanía lo clama y sabemos que usted pues ha dado todo su trabajo, todo su esfuerzo para hacerlo. Sin embargo, le pedimos nuevamente que se dote a los hospitales y que la ciudadanía pueda sentirse segura y con calma de acudir al sistema de salud pública. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Diana, y que no quepa duda a la ciudadanía que nosotros estamos trabajando de sol a sol, literalmente, para poder mejorar la calidad de la atención y también la salud pública de nuestro país. Ese ha sido nuestro objetivo y esa va a ser nuestra misión para poder brindar las oportunidades a nuestros ciudadanos de tener una buena calidad de vida. Muchísimas gracias. Haremos seguimiento de lo que hemos conversado el día de hoy y pues nuevamente en una ocasión distinta pues la invitaremos para seguir conversando y ver esos avances de los temas que hoy hemos tratado. Muchísimas gracias, ministra. Momento de una pausa. Regresamos enseguida.